En esta sección vamos a tratar brevemente dos aspectos muy relevantes que se deben considerar al momento de tratar o abordar el financiamiento de la seguridad social. Uno de ellos es el denominado principio de solidaridad y el financiamiento. Ya lo hemos dicho tanto en la clase anterior como en esta. Hemos mencionado la importancia del principio de la solidaridad al momento de abordar el financiamiento de la seguridad social. Pero aquí es muy importante señalar lo siguiente. Es dicho también por el doctor Uzcategui. Él menciona que en su concepción moderna, este principio aplicado al financiamiento de la seguridad social se basa en el razonamiento de que si la totalidad de la población es acreedora de una asistencia integral, mediante la cual se beneficia del sistema de prestaciones sociales, resulta razonable y a la vez justo que toda la población contribuya a su financiamiento en la medida de su capacidad. El fundamento real de este principio le imprime a la seguridad social un amplio contenido social, en el sentido de que responsabiliza solidariamente a todos los miembros de la sociedad en cuanto a la atención de las contingencias. Es decir, si todos están cubiertos, protegidos por la seguridad social, bueno, lo justo es que todo el mundo contribuya a ella y como hemos mencionado anteriormente, bueno, que contribuya a su financiamiento en la medida de su capacidad, ¿ok? En la medida de su capacidad contributiva, ¿ok? Esto de alguna forma permite que la seguridad social tenga este contenido social, que no solamente tenga unos fines netamente o se diferencie de los fines netamente económicos que hay en otros sectores de la vida social de la población. ¿Ok? Esto es bien relevante porque esto es el fundamento de lo que vamos a ver a continuación, que es otro principio o política que hay que tener en cuenta, que se titula Política Intergeneracional y el Financiamiento. Es decir, cuando nosotros estamos tratando el tema del financiamiento de la seguridad social, y sobre todo desde el punto de vista actuarial, estadístico y actuarial, nosotros no podemos ver el financiamiento, y eso es lo complejo, sobre todo de las matemáticas actuariales, las matemáticas de pensiones o las técnicas actuariales de la seguridad social. Cuando uno está hablando de financiamiento, no solamente puede pensar en un financiamiento a corto plazo, o un financiamiento dirigido a un segmento de población muy pequeña, o el financiamiento dirigido a una prestación muy específica. Es decir, aquí la concesión tiene que ser bastante amplia, bastante extensa. Por ejemplo, cuando uno como actuario trabaja en el mundo del seguro, bueno, a lo mejor la visión es muy sencilla, entre comillas, sencilla. Bueno, vamos a realizar los estudios técnicos para el reglamento actuarial de una póliza de seguros. Bueno, la póliza de seguro tiene determinadas coberturas y cómo se va a financiar a través de la prima que tiene que pagar el asegurado. ¿Ok? Y bueno, esa prima tiene que ser suficiente para cubrir los siniestros que puedan manifestarse. Pero como vemos, a lo mejor esa póliza va dirigida a un segmento de población que a lo mejor no es muy amplio. Esa póliza puede durar un determinado periodo de tiempo, tal vez un año, un poco más. Claro, si es un seguro de vida individual o una renta, mucho más tiempo. Es decir, el seguro hay una concesión de población y de tiempo tal vez un poco más limitada. Cuando hablamos de financiamiento en materia de seguridad social o las técnicas que debemos nosotros conocer para abordar el tema del financiamiento en materia de seguridad social, tenemos que tener una concesión bastante amplia. Primero, una concesión muy amplia de población porque estamos hablando de millones de personas. Podemos estar hablando de millones de personas o esquemas un poco más pequeños, pero que tienen dentro miles de personas. Estamos hablando de múltiples modalidades de prestaciones que se pueden otorgar y podemos estar hablando de múltiples fuentes de financiamiento. Es decir, además podemos estar no solamente debemos ver ese esquema de financiamiento en materia de seguridad social o en materia de previsión social o en materia de pensiones a un corto plazo. No estamos hablando de un año o 2 años, estamos hablando de 10 años, 15 años, 20 años, y no solamente incluye a ese segmento de población que tenemos en un momento determinado, un momento inicial. Debemos ir pensando también en aquellas poblaciones que vendrán o aquellas poblaciones que tal vez no estarán incorporadas dentro del sistema de forma activa, sino de forma pasiva. Sí, es bastante compleja la concepción que debemos tener nosotros al momento de abordar el financiamiento de la seguridad social desde un punto de vista estadístico, desde un punto de vista actual.
En consecuencia, nosotros tenemos que considerar lo siguiente, que algunos autores han llamado la política intergeneracional en materia de seguridad social. ¿A qué se refiere esta política intergeneracional? Bueno, aquí vamos a hacer uso de una de las bibliografías de nuestro curso, escrita por Fernando Gómez y Manzano. Es un libro del año 2002. Es un libro que publicó el Banco Central de Venezuela y estudió todo esto de la política intergeneracional asociada a fondos de pensiones específicamente. Es un libro técnicamente bastante complejo. Ellos señalan lo siguiente. La política intergeneracional de un gobierno se ocupa de la redistribución de los recursos entre las generaciones presentes y futuras. Fíjense, no solamente tenemos que pensar en la generación actual, sino en la generación futura, tomando en cuenta quién paga por los recursos y quién se beneficia de ellos. Es decir, la población que contribuye y la población que se beneficia. ¿Cuándo y cómo se paga por los mismos? Es decir, los requisitos de esas prestaciones. ¿Y cuál es el mecanismo más apropiado para acumularlos y distribuirlos en el tiempo? Cuando hablábamos de mecanismo de administración, gestión e inversión de los recursos. Esta política tiene como resultado un cierto grado de equidad que puede estar sesgado, tanto hacia las generaciones del presente como hacia las generaciones del futuro, en cuyo caso se habla de inequidad intergeneracional. La equidad o inequidad intergeneracional se estudia comparando cómo se distribuye la carga o el beneficio de una política entre las generaciones vivas y las generaciones futuras. Se hace necesario distinguirlas de la desigualdad intrageneracional de las riquezas que ocurre entre individuos de una misma generación. En términos concretos, cuando nosotros estamos abordando el tema del financiamiento de la seguridad social, vamos a tener que hablar no solamente de grupos poblacionales, sino de generaciones. Es decir, por ejemplo, mi generación puede ser diferente a lo mejor a la de ustedes. Bueno, pero mi generación tuvo 20 años en un momento determinado. Su generación tuvo 20 años en un momento determinado. Bueno, mi generación seguramente está aportando para la generación de mis padres o de mis abuelos. Su generación debe aportar para la generación de sus padres y sus abuelos. Es decir, aquellas personas que a lo mejor no están activas en este momento dentro del sistema, pero se ven beneficiadas de él. Es decir, estamos hablando de distintas generaciones que cumplen un rol específico en momentos determinados. Es decir, estamos hablando de que nuestras generaciones, las de ustedes y la mía, deben ser solidarias con las generaciones que ya pasaron, las generaciones que eh, mm, tienen edades mayores a las nuestras, pero que seguramente en un momento determinado también tuvieron un rol activo y aportaron como nosotros. Esto es lo que nosotros llamamos solidaridad intergeneracional, de haber equidad intergeneracional. ¿Qué es la intrageneracional? Dentro de generaciones. Es decir, mi generación, dentro de mi generación hay personas que pueden contribuir, que están activas, que pueden trabajar, pero puede haber personas que bueno, no tienen las mismas oportunidades. Hay personas que a lo mejor tienen, personas de mi edad, por ejemplo, que tienen alguna discapacidad, alguna enfermedad y esas personas no pueden estar activas contribuyendo al sistema, pero necesitan de los beneficios y las prestaciones que el sistema otorga. Bueno, yo soy un sujeto activo que contribuye para que esas personas que no pueden tener un papel activo se puedan ver beneficiadas de de las prestaciones, los beneficios que otorga la seguridad social. Igual puede ocurrir con la generación de ustedes. Es decir, vamos a tener acá en el financiamiento, tenemos que pensar no solamente en la solidaridad entre generaciones, sino dentro de cada uno dentro de cada una de ellas. ¿Ok? Bueno, estos son dos aspectos muy importantes que debemos tomar en cuenta porque se encuentran intrínsecos dentro de los cálculos actuales. Por ejemplo, cuando nosotros veamos la ecuación de equilibrio que ya ustedes han estudiado con anterioridad, bueno, esto se cumple. Bueno, los activos con los pasivos, los que aportan con los que reciben. Ejemplo bien concreto, en el mundo hasta del seguro, en el mundo del seguro existe cierto nivel de solidaridad. Por ejemplo, todos aportan con sus primas, y bueno, pero no todos seguramente van a utilizar el seguro. Un segmento de la población va a utilizar el seguro y el otro simplemente no lo utiliza. Pero las prestaciones o los recursos que se utilizan para cubrir los siniestros que se manifiesten dentro de un segmento de población determinado van a estar cubiertas por las primas que todos vayan a otorgar. Es decir, más o menos esa es la intención o la idea que debemos considerar nosotros al momento de abordar el financiamiento y las cuestiones asociadas a la solidaridad y específicamente lo que se conoce como las políticas intergeneracionales. Bueno, esto ha sido todo por todo el contenido por la clase del día de hoy.
Bueno, pero bueno, esta clase número 2 también tiene la segunda parte, o incluye también la segunda parte del estudio de caso, en el cual, bueno, considerando el sistema de seguridad social establecido en el país asignado, deben investigar o se debe investigar lo siguiente. Considerando las estadísticas presentadas en los comentarios introductorios, investigue estos datos para el país objeto de estudio. Es decir, ustedes van a buscar las mismas estadísticas que yo les presenté a nivel mundial, las van a buscar para su país asignado y van a efectuar un conjunto de análisis, entre ellos, bueno, una comparación de cómo se comporta a nivel mundial y cómo se comporta en su país. Si ustedes son libres de buscar otros países que consideren que pueden ser comparables con el país que ustedes tienen y pueden ahondar un poco más en la fuente de información que les estoy suministrando, porque ahí hay otras estadísticas de interés que ustedes pueden incorporar en su estudio de caso. En segundo lugar, bueno, las características del financiamiento de la seguridad social, cuáles son los mecanismos establecidos en la legislación y o los mecanismos institucionales existentes en el país al cual a ustedes se les ha asignado. Pueden existir fondos de pensiones, pueden existir fondos soberanos, tal vez no existen esos mecanismos, sino existen otros. Bueno, ustedes lo deben investigar. La fecha tope de entrega será con la entrega del estudio de caso, es decir, ustedes esta segunda parte la van a ir realizando con la primera parte. Es decir, es bueno que la vayan investigando, la vayan avanzando, porque recuerden que el estudio de caso ustedes van a hacer, van a realizar una entrega única que consta de un trabajo escrito y de una exposición. Los requisitos y modalidad de entrega, bueno, serán señalados en la programación de la clase 2. La próxima clase que tendremos, en ella seguiremos abordando el tema 1, seguridad social, previsión social y pensiones. Será la clase número 3 y empezaremos a estudiar lo que se conoce como previsión social.